Hay encuentros que fueron clave en el ministerio de Jesús. Y este encuentro de Jesús con una mujer, con una samaritana, fue un encuentro que marcó la historia. Te invitamos a estudiarlo en Comunidad en Estudio. Bienvenidos. Muy bienvenidos nuevamente a Comunidad en Estudio. Estamos felices de que nos acompañes. No sabemos si estás ahí en tu trabajo, si estás al final de tu jornada o estás comenzando tu jornada allí de trabajo. Gracias por hacernos parte allí de tu rutina. Estamos nuevamente aquí con Cristian, pastor. ¿Cómo has estado? Bueno, estamos nuevamente solos, ¿no? Tuvimos un invitado ilustre, sí, pero ya se nos fue, ¿no? La verdad que veíamos aquí al pastor José Vicente Roja y un privilegio haberlo tenido aquí con nosotros, ¿no? Saludos para todos, un abrazo grande desde aquí, desde McAllen, Texas, Iglesia Central del Valle. ¿Cómo estás, Dani? Yo bien, gracias a Dios. Estamos ahí, felices de lo que fue la campaña de evangelismo. Tuvimos una semana muy bonita, muy bendecida, junto al pastor José Vicente y muchas personas que se dieron cita cada día en la semana que pasó. Así que felices de lo que fue esta campaña que hace mucho tiempo la veníamos planificando y gloria a Dios que pudo terminar con bien. Fue una bendición, ¿no? Sí, la verdad que sí. El lema de la campaña, mira un poco más alto, tenía que ver con la visión, la vista, ¿no? ¿Dónde tenemos puesta nuestra vista? Muchas veces por los problemas propios de la vida, por las situaciones que nos toca vivir, es como que nuestra visión está limitada ahí y corta, aquí adelante, claro, nada más, ¿no? Pero el Señor, así como mandó a Elena de Guay en su momento en esa visión que ella tuvo, la primera visión que ella tuvo en diciembre de 1844, que colocara ahora su vista para arriba, ¿no? Y ella ve el camino ascendente, los creyentes caminando por ese camino, en el final del camino la santa ciudad y Jesucristo adelante guiando a su pueblo en el caminar que representa la vida, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Siempre dejar de mirar aquí las cosas de este mundo y mirar hacia arriba las cosas del cielo. Sí. Y mirar cómo Jesús va delante de nosotros como nuestro gran capitán, ¿no? Sí, creo que fue una linda semana. También me quedo con esa frase, ¿no? De mirar un poco más alto, fue el lema y creo que en estos tiempos que se vienen, tiempos con muchos roces en lo político, en lo social, igual catástrofes naturales que están pasando en distintas partes. Ahora España está con todo esto de la tormenta, así que creo que necesitamos poner la vista un poquito más alto y saber de que Cristo también está a las puertas, ¿no? Agradecido a Dios, Dani, por la canción también. Cuando la escuché la primera vez, ya en ese momento ya me emocionó y agradecer a Dios por el talento que Dios te dio también y por ponerlo a los pies del Señor Jesucristo, ¿no? Gracias por la oportunidad y decirles que va a estar pronto disponible aquí en redes. Tuvimos el privilegio de trabajar con Esperanza TV, este equipo, que también le mandamos muchos saludos. Así que se pudo hacer videos lindos y todo que vamos a estar subiendo. Así que síguenos, no solo ahora este podcast, sino que estamos produciendo más contenido en donde te vas a encontrar con también un refresh de la página web y todo. Así que se vienen sorpresas lindas. Así que gracias, pastor, también por eso. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es la historia del día de hoy, que es sobre la mujer samaritana, ¿no? Es una historia que marca, es interesante, ¿no? Muchas cosas aquí podemos hablar de Jesús, como él... Primero, me acuerdo que Jesús dice que le era necesario pasar por allí, ¿no? Me es necesario pasar por Samaria. Qué interesante, para encontrarse con una persona, podemos tener este contexto de que, el camino, la mayoría de los judíos, ya en su totalidad, le hacían como en Chile le hacían el quite, no querían pasar por Samaria por las rivalidades que esto habían. Para los judíos Samaria era un pueblo totalmente secularizado, pagano, ¿no? Que había mezclado muchas cosas de otras vertientes. Se habían oponido a la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Jesús, a diferencia de un judío normal de su tiempo, Jesús dice, me es necesario pasar por allí, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esto? Y quizás todo enmarcándolo en el versículo clave, ¿no? En Juan 4:42, que dice que decían a la mujer, ¿no? Cuando
esta mujer da testimonio de lo que había visto con Jesús. Dice, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. ¿Por qué era necesario para Jesús pasar por Samaria? Bueno, decir algunas cositas en cuanto a esa enemistad, ¿no? Sí. Primero que nada, decir que judíos y samaritanos habían sido hermanos. O sea, provenían de la misma nación. Inicialmente Dios los había escogido como su pueblo, ¿no? Y a partir de la división entre el reino de Israel y de Judá, cada uno con su capital, uno con la capital de Jerusalén, el otro con la capital de Samaria, el territorio de los israelitas fue conquistado por los asirios, y eso hizo que comiencen a introducir ciertas costumbres, adoptar o permitir que ciertas costumbres paganas comiencen a ellos la adoptan como tal, ¿no? Podemos decir que ellos solo aceptaban el Pentateuco nada más, no aceptaban el resto de los libros del Antiguo Testamento. Había una serie de diferencias litúrgicas, religiosas y de costumbres también, porque siempre sabemos, ¿no?, que la religión tiene cuestiones que son profundas, que son de fondo, que son litúrgicas, y otras que son de costumbres, ¿no? Y nosotros tenemos que saber determinar eso. Hay cuestiones que son costumbres, otras que son tradiciones, otras que son principios. Entonces a veces como que metemos todo en la misma bolsa, ¿no? Y de pronto alguien viene y me dice, pastor, mire esa hermana, está violando el principio de no usar pantalón en la iglesia. Y ella vino con pantalón en la iglesia. No es un principio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber en qué casillero colocar cada una de las cosas, ¿no? Esto es principio, esto está violando un mandamiento, esto está yendo en contra de una costumbre, esto está yendo en contra de una tradición, esto está yendo en contra de un gusto. ¿Sí? Porque no podemos nosotros decir, porque me gusta, ¿no? Esto me gusta, entonces lo pongo al nivel de un mandamiento. No, porque ¿quiénes somos para hacer una cosa así? ¿No? Entonces, siempre es bueno determinar eso. Pero había ciertas cosas que tenían que ver incluso de lo que los samaritanos habían adoptado como tal, que tenían que ver con violación a principios que Dios había determinado, ¿no? Y estos samaritanos habían comenzado a permitir que el paganismo se meta dentro de ellos, en algunas cosas. Había algunas cuestiones que tenían que ver con la diferencia en cuanto al lugar del culto, de adoración, ¿no? Los judíos, yo me anoté algunas cositas aquí, ¿no? Comienzan a reconstruir el templo, ¿sí? Los samaritanos le ofrecen su ayuda y los judíos no aceptan esa ayuda. Entonces ahora los samaritanos comienzan a construir su propio templo en el monte Gerizim, allí alrededor del año 400 antes de Cristo, ¿no? Y los judíos en el 128 lo destruyen, vienen y destruyen ese templo que ellos habían comenzado a construir, o que habían construido allí. Estaba tensa la cosa. En el Gerizim, ¿no? Claro. Y es en ese lugar donde ahora Jesús se presenta, y por eso la mujer comienza esa discusión con Jesús, de decir, ustedes dicen que hay que adorar allá, y los judíos tenían en Jerusalén el templo estaba colocado sobre el monte Moria, donde había sido el lugar donde Abraham había llevado a Isaac para el sacrificio, ¿no? Claro. Y ahora estos samaritanos tenían allí en el monte Gerizim, habían tenido su templo. Y entonces estaba la discusión, ¿dónde tenemos que adorar, ¿no? Y esa discusión que Jesús quería tener con esta mujer ahora, de llegarle al corazón de ella comienza a llevarlo para el lado del lugar del culto, tratando de desviar la atención. Pero ante la pregunta que tú hacías, Dani, de por qué le era necesario a Jesús pasar por ese lugar. Como tú decías, cuando los judíos iban de la zona baja, digamos, cuando uno ve el mapa así de Israel, hacia Jerusalén, ellos pasaban, se desviaban el camino largo, zona, ¿no? Cruzaban incluso, tenían que salir de la zona, cruzar el Jordán, caminar todo por afuera y volver a entrar otra vez, volver a cruzar el Jordán para no pasar por territorio de los samaritanos. Le tenían un odio tremendo, ¿no? Y siempre digo que si nosotros tendríamos que hablar hoy era como la chusma para ellos, ¿no? Los samaritanos no se
cruzaban, no se juntaban absolutamente Pensé que iba a decir términos de hoy, chileno-argentino. De chileno-argentino, decir, no tanto. Si tengo que pasar por claro. chilenos, si tengo que pasar por Argentina, voy por Bolivia. Claro. Esas rivalidades que había que no tenían absolutamente ningún sentido para nada, ¿no? Para nada. Pero que existían como tal. Y entonces, ¿por qué le era necesario a Jesús? Primero para comenzar a derribar eso. ¿Sí? Esas rivalidades que a los ojos de Dios no tienen sentido para nada. A veces nosotros tenemos rivalidades por gusto, decir, bueno, a mí me gusta una cosa, a mí me gusta la otra. A mí me gusta un estilo, a ti te gusta otro estilo. Y comenzamos a enemistarnos por causa de esas rivalidades que no tienen sentido para nada. Y eso es lo que Jesús, en primer lugar, podemos decir eso. Jesús quería demostrarle que Él había venido a ser el Salvador del mundo a todos. Sí. ¿Sí? Por eso Jesús va a los judíos, pero también va a los gentiles, va del otro lado del mar, también va a los samaritanos. Claro. ¿Sí? Le era necesario. Y aparte le era necesario porque sabía que allí había un alma necesitada de él. Y eso es lo más lindo y extraordinario de todo, pensar que Jesús ya estaba yendo a ese lugar porque sabía que se iba a encontrar con esa mujer allí. Yo creo que cuando pienso en cómo pensaba Jesús, ¿no? Es interesante que me gusta mucho cuando se menciona que debemos nosotros tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y el tener el sentir, todo tiene que ver con también pensar como Él pensaba, sentir como Él sentía. Y estamos llamados a eso, ¿no? Entonces, entender cómo pensaba Jesús, yo no creo que Jesús pensaba en la gente con etiquetas, ¿no? Yo creo que nosotros hoy hemos clasificado a las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que vienen momentos tensos de votaciones y todo. Bueno, este es demócrata, este es republicano, este apoya acá, este acá. Y como que cada vez que nosotros hacemos eso, o incluso dentro de la iglesia, por ejemplo, este tiene un pensamiento liberal, bueno, este es liberal, este es conservador. Entonces, como que cada vez nosotros estamos etiquetando a las personas. Pero yo siento que Jesús no tenía ese pensamiento de las personas. O sea, Él simplemente decía, yo tengo que encontrarme con una mujer que necesita escuchar este mensaje porque ella va a ser un canal de bendición y va a ser una misionera y se va a esparcir mi evangelio allí, ¿no? Pero Él no pensaba, bueno, aquí hay una samaritana, aquí una mujer. Jesús como que traspasaba esas etiquetas que nosotros ponemos. Y ahí viene otro tema, ahí, Cristian, que tiene que ver con eso de... Nosotros no solamente ponemos etiquetas, sino como tratamos de cuidarnos de que no se vea mal lo que nosotros hacemos. Y a veces dejamos de hacer cosas que pueden ser correctas, que Dios nos manda a hacer, pero que si se pueden ver un poquito mal ante los ojos de la gente, no las hacemos, ¿no? Y está mucho eso de cuidar la imagen de la iglesia, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando era más joven, ¿no? Yo vi muchas cosas de estas en la iglesia, ¿no? De, no, mira, vamos a disciplinar a esta persona por cuidar la imagen de la iglesia. Pero no había, por ejemplo, todo un tratamiento pastoral, no había un acercamiento, simplemente era como, no, este pecado que hemos visto acá, tenemos que sacarlo de la iglesia, tenemos que ejercer disciplina para que la iglesia cuide su imagen, y en realidad estamos descuidando la imagen porque no somos capaces de tener un acercamiento pastoral allí, o una visión de gracia, de perdón, de abrazar, etc. Entonces, a veces nosotros por cuidar la imagen de una institución estamos haciendo completamente lo contrario. Sí. Entonces, Jesús, siento yo que Él podría haber pensado, bueno, no, me van a ver con una mujer, me van a ver con una samaritana, ¿qué van a pensar mis discípulos? ¿Qué van a pensar de este movimiento? Jesús no pensaba así, ¿no? Él iba a pesar de que la gente iba a mirarlo mal, ¿no? Sí. Él lo hacía aún así. Entonces yo creo que ahí podemos aprender también mucho del actuar de Jesús, ¿no? Hay un predicador actual, ¿no? Que dice que los cristianos somos el único ejército que ejecuta a sus soldados heridos, ¿no? Por lo general hay un cuidado sumamente especial en los ejércitos, hay un protocolo de protección a los soldados que están heridos, y los demás compañeros tratan de sacarlo del frente de batalla y llevarlo, tratar de restaurarlo, tratar de curarlo y que pueda llegar un doctor inmediatamente, ¿no? Los cristianos hacemos exactamente al revés, ¿no? Si vemos que alguien está herido, pum, le damos un garrote en la cabeza, ¿no? Para que se termine de morir, decimos, que se termine de morir.
Y Jesús vino a demostrarnos que ese no es el camino, ¿no? Y esta mujer que estaba sumamente herida, sumamente golpeada, rechazada, el hecho de pensar que una mujer había pasado por 5 divorcios, porque uno podría pensar, bueno, claro, a la mujer la maltrataban, entonces ella decidía dejar. No, en ese tiempo, el único que tenía la autoridad, por decir, de iniciar el proceso del divorcio era el hombre. Claro. O sea, la mujer no tenía derecho siquiera, por más que fuera maltratada, por más que se le hiciera lo que hiciera, tenía que aguantársela así. Era el hombre el que tenía la potestad de dejar a la mujer. Entonces, pensemos en esto. Esta mujer fue dejada 5 veces por su esposo. Wow. 5 veces. ¿Habrá sido ella la culpable? Y tal vez, posiblemente. Pero sentir el rechazo de 5 esposos... Es para no volver a intentarlo más, ¿no? Yo creo que por eso ya la 6ª vez que dice aquí, y con el hombre que estás ahora no es tu esposo, ¿no? Yo creo que ella ya le debe haber dado temor iniciar una relación formal, porque dice, este también me va a abandonar, entonces voy como en las penumbras, en la oscuridad solamente en esta relación. Entonces, sentirse rechazada por los hombres, sentir la mirada enjuiciadora de los demás, sentir el rechazo de los demás, porque una mujer sola era mal vista en ese tiempo también, ¿sí? Una mujer sola no tenía la posibilidad de mantenerse por su propia cuenta, porque la mujer no era que decía, bueno, yo trabajo y me sostengo, no. Dependía del hombre, dependía de la economía del hombre. Cuando uno entiende todo ese contexto así, uno dice, esta mujer estaba sumamente golpeada. Pero Jesús toma tiempo para dedicarlo y llegar al corazón de esta mujer que estaba pasando por esta situación, ¿no? Sí. Personalmente es una de las historias que más me gustan, ¿no? Sí. Porque veo la empatía de Jesús allí plenamente, ¿no? Esta historia, la historia de Pedro, de la restauración de Pedro, son 2 historias que a mí me gustan muchísimo, porque veo la empatía de Jesús. Jesús poniéndose en el lugar de aquel que estaba, en este caso de aquella persona que estaba delante de él, ¿no? ¿Sabes qué me gusta? Y aquí estamos tocando quizás los puntos, nos estamos yendo por día, ¿no? Tú ahí puedes estudiar bien la lección y cómo por día va desarrollando esto, pero quisiera tocar el tema de, porque tú hablaste algo de cómo Jesús la trata con compasión, cómo esta mujer se sentía rechazada. Y cuando yo leo que Jesús le comienza a nombrar lo que ella había vivido, ¿no? Yo siento que es una manera de Jesús no de acusarla, porque a veces nosotros cuando leemos podemos caer en ese tono de decir, mira, tú hiciste esto, tú estuviste con 5 hombres y el de ahora no es tú. Entonces como un tono acusador. Pero yo creo que Jesús para nada le dice esto con un tono acusador, porque la mujer ni siquiera es que siente vergüenza o se quiere escapar, sino que para mí Jesús es diciéndole, yo te conozco. Yo te he visto, ¿no? Yo te conozco. Eso, o sea, yo estuve ahí, o sea, yo sé lo que has sufrido, yo te veo, eres vista, ¿no? Eres entendida. Entonces, es como, para mí igual me emociona, porque es como Jesús acercándose a nosotros diciendo, mira, yo estuve ahí, o sea, no has estado sola, yo sé cada uno de los rechazos que has vivido, incluso sé cada uno de los errores que has tenido, ¿no? Porque yo te he visto, ¿no? Eres vista. Yo creo que las personas cuando son rechazadas, cuando viven fallos en su matrimonio y todo, se tienden a esconder cada vez más, ¿no? Sí. Se tienden o sea, la vergüenza eso hace, ¿no? Lo hizo desde el jardín del Edén, cuando se equivocó, ¿no? Adán y Eva y todo, ellos se escondieron, ¿no? Interesante que el pecado te hace esconderte incluso de Dios, ¿no? Pero es interesante que Dios, no podemos escondernos de Él, ¿no? No hay forma de escondernos de Él. Y nos ve, pero nos ve con ojos de amor, nos ve con ojos de yo sí te veo, yo te entiendo y yo quiero restaurarte, ¿no? Sí. Hay dos asuntos, ¿no? Aquí en esta historia que tienen que ver, una tiene que ver con la autoestima de la mujer. Todo este hecho de la hora en la cual ella iba a buscar agua, ¿no? Que siempre hemos escuchado mucho acerca de eso. La hora en la cual ella iba, de tratar de no encontrarse con las otras mujeres. Era
era una tarea de las mujeres hacer eso. Pero si ella iba en la mañana, se iba a encontrar con otras mujeres que sabían de la condición. Elena de White habla acerca de esto también. Y tal vez las otras mujeres la miraban así como con desprecio, puede decir, esta no tiene ningún esposo o nadie la aguanta, ¿no? Porque haber sido rechazada por 5 esposos. Y en esa condición sucede algo que a todos en algún momento de nuestra vida nos afecta, que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Sí. Nuestra estima muchas veces se basa en aquellas cosas que hemos logrado, que hemos alcanzado. Si tenemos un matrimonio digno, obviamente que la autoestima nuestra va a estar en su punto justo, adecuado. Si hemos logrado una profesión, si hemos logrado cierta estabilidad económica, ¿no? Pero cuando todo eso se va o perdemos todo eso, o tenemos alguna cuestión física o lo que sea, ¿no? Nuestra autoestima se empieza a dañar, ¿no? Y eso es lo que había pasado con esta mujer. Su autoestima se había dañado por esta causa, ¿no? Porque había sido rechazada por los esposos que en teoría le debieran haber dado amor, ¿sí? Porque para eso estamos los esposos, ¿no? Para brindar amor a nuestras esposas. Y ella no lo había encontrado en estos esposos. Tal vez, como digo, puede ser que ella haya sido la culpable, pero acá no importa si ella fue la culpable o no. Lo importante es que Jesús puso la atención en ella desde antes. Por eso dice el texto que le era necesario pasar por allí. Primero para derribar esa barrera o ese muro que había entre judíos y samaritanos. Decir el evangelio o la verdad, y yo vine a morir absolutamente para todos. Vine a morir para judíos, vine a morir para los gentiles, vine a morir para los samaritanos. Que ustedes tanto odian, yo vine a morir por ellos también. Claro. Y le era necesario pasar por allí porque ahí había una mujer que estaba dañada, que estaba herida y que tenía su autoestima baja. Y el otro asunto, el otro problema era que ella no terminaba de comprender la obra que el Mesías iba a venir a hacer. ¿Sí? Correcto. Y de pronto el Mesías se presenta delante de ella. Miren, qué extraordinario esto, ¿no? Sí. Y ella tenía algunos conceptos en cuanto a la religión. Y tenía esa misma pelea que había entre judíos y samaritanos. Bueno, pero ustedes se creen que son mejores que nosotros, porque ¿sí? la discusión que empieza a existir entre Jesús y esta mujer. ¿Sí? Dice allí en el versículo 13, Jesús le respondió después que le pidió agua. El versículo 11, ¿no? La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ese pozo había quedado en su territorio. Y para ellos era de una manera un orgullo, porque ese había sido el pozo de uno de sus padres, o de los padres de Abraham, Jacob. Eran los grandes antecesores de sus pueblos, ¿no? Claro. Tanto para judíos como para samaritanos, ¿no? Sí. Y entonces dice: ¿tú acaso eres mayor todavía que este? Y Jesús: sí, claro que soy mayor. Claro. A veces nosotros nos quedamos con parte de la religión y nosotros comenzamos a creer que eso es lo más importante de la religión. Y ella se quedaba con el padre Jacob, ella se quedaba con la herencia que habían recibido de parte de Jacob. Pero no se daba cuenta que delante de ella tenía al rey del universo, tenía el verdadero Mesías, sí. ¿No? A veces nosotros nos quedamos con parte de la religión, es como que sesgamos, como que cortamos parte de la religión y decimos: esto es lo importante y yo tengo que tomar en cuenta porque esto es lo más importante. Cuidar para mí. Claro. Pero perdemos de vista lo otro, que es la relación estrecha y personal con el Señor. Eso es, incluso se da en cómo leemos la Biblia, ¿no? Me gusta mucho cuando Jesús le dice a los maestros ahí de la ley: ustedes piensan que leyendo las Escrituras que ahí van a encontrar la vida eterna, pero no quieren venir a mí, que yo soy, o sea, que yo soy el que da la vida eterna. Entonces, al final, creo yo que lo que está diciendo es súper cierto. O sea, nos aferramos a cualquier cosa que tenga que ver con nuestra religión, menos a Jesús, ¿no? Jesús, si tú sacas a Jesús del centro, si tú le sumas al Evangelio y le pones algo en el lugar de Jesús, pierdes todo, ¿no? Sí. O sea, sin Jesús en el centro, la religión no tiene sentido, ¿no?
Y eso está en cómo te aproximas a la Biblia. Cuando tú tienes a Jesús, tú vas a filtrar todo según lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, según lo que Él vivió, lo que Él encarnó. Entonces tú te acercas a la religión basado en la imagen de Jesús, o sea, en la imagen de Dios, en la palabra de Dios que es Jesús. Pero cuando tú no haces eso, cuando tú pones a Jesús quizás en la misma importancia que tus propios conceptos, doctrinas, tradiciones, te vas a aferrar, lo que tú estás diciendo, te vas a aferrar a cosas que no son Jesús. Y ahí es donde suceden los problemas, ¿no? Sí. Y suceden las divisiones y todo, ¿no? Sabes que con la misma línea que tú ibas leyendo ahí, Jesús después le dice lo del agua, ¿no? O sea, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo creo que eso me suena a una respuesta a lo que ella había vivido. O sea, estamos hablando de que ella estaba insatisfecha con su vida, ¿no? O sea, quizás incluso había buscado en esos matrimonios fallidos, ¿no? Encontrar realmente lo que le iba a satisfacer de verdad, ¿no? Lo que le iba a generar protección, un hogar. Muchas veces nosotros incluso construimos obviamente nuestro hogar, elegimos nuestra pareja, nuestra esposa, esposo, porque queremos un sentido de satisfacción, ¿no? Queremos sentirnos realizados y construimos para sentirnos realizados. Y yo creo que es algo importante, o sea, luchar por tu familia es algo muy importante, ¿no? Y ahí se une todo lo que tiene que ver con eso, tu trabajo, los recursos, porque estás construyendo un hogar. Pero miren, y quizás esto se puede malinterpretar, pero cuando tú incluso quitas a Jesús, incluso formar un hogar con esfuerzo, con todo lo que tú eres, no te va a llenar. Porque quitando a Jesús de la ecuación, quitando al agua viva, tú vas a volver a tener sed, ¿no? Es lo que le estaba tratando de decir Jesús. Tú has buscado satisfacción 5 intentos fallidos, ¿no? Y no la has encontrado. Y por eso yo te tengo un agua de la cual si tú bebes, nunca más te vas a sentir insatisfecho. Te vas a saciar de verdad, ¿no? Esa es una agua que no vas a encontrar en ninguna otra parte, solamente la vas a encontrar en Jesús. Entonces, es interesante cómo Jesús se presenta como el agua viva. Yo pienso, cada vez que yo tomo agua con sed, ¿no? Cada vez que yo ahora en McAllen, más me pasa porque salgo a pasear a mi perrita y como hace calor y todo, llego pero sediento, ¿no? Interesante que no hay otra cosa que el agua nos pueda calmar esa desesperación, esa sed. Y cuando lo llevo a un plano espiritual, también tenemos sed, también tenemos un vacío que no se puede llenar con algo que no sea Jesús. Entonces, y digamos, si lo traemos a la cotidianidad de la vida espiritual, podríamos decir, bueno, hay ciertas cosas que como que sacian nuestra sed momentáneamente, así como el agua del pozo de Jacob, ahí podía saciar la necesidad momentánea, pero ella todos los días tenía que ir a buscar agua, ¿sí? Todos los días tenía que ir a buscar agua porque se le terminaba el agua, ¿no? Pero en cambio Jesús le ofrece un agua viva para siempre, ¿sí? Y nosotros podríamos decir, bueno, hay ciertas cosas que como que calman nuestra sed espiritual, las emociones, por ejemplo. Si nosotros basamos nuestra vida religiosa en emociones, es decir, venimos a la iglesia y decimos, este sermón tocó las emociones más íntimas y lloré ahí, pero después salgo de la iglesia y continúo con mi estilo de vida igual que siempre. Pero el sermón me tocó, el sermón me hizo... No, esto debe producir una transformación. Y el Señor Jesús, cuando produce la transformación, es una transformación duradera, ¿no? Claro, todos los días necesitamos reconectar nuestra batería, nuestras pilas, pero el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Claro. No quiere decir tampoco esto el concepto de una vez salvo y salvo para siempre, no malinterpretemos eso. Pero es decir, la sanidad que Jesús quiere darnos, la saciedad que Jesús quiere darnos con su agua, siendo Él el agua de vida, es para siempre. Sí. No lo que las emociones nos dan. Porque hoy podemos tener una emoción de decir, se nos caen unas lágrimas, ay sí, la verdad que me sentí emocionado, el sermón. Pero tú sales de acá y sigues siendo de la misma manera. ¿De qué sirvió? Claro.
¿sí? Te sales de acá del sermón y te vas y te juntas ahí a comer y empiezas a criticar, no, pero viste cómo esta fue vestida, viste de qué sirvió el sermón, porque por más que tú hayas sentido las emociones que te tocaron, lo más íntimo, la fibra más íntima, si no hay una transformación en ese sentido, ¿no? Sí. Y eso es lo que Jesús quería lograr en esta mujer, presentándose Él como el agua de vida, ¿no? Claro. Sabes que eso es súper importante porque yo creo que necesitamos experimentar realmente a Jesús y ahí hay una tensión siempre, ¿no? Entre las emociones y entre solamente lo racional, ¿no? Y a veces siempre hay una tensión entre, si tú buscas la Biblia hay muchas tensiones, ¿no? Bueno, entonces ¿será que beber de esa agua viva es algo que me tiene que emocionar y tiene que llorar o todo? O no, o tengo que escaparle a la emoción, o tengo que ser o si suena un frío, piano, un témpano de hielo. Exacto. Y no, claro. Entonces yo creo que ahí cuando tú concilias esto y te encuentras realmente con el agua viva, mira, imagínate, el hecho que esté viva es que tú necesitas relacionarte con esta agua viva, porque está viva, porque es Jesús. Sí. Jesús es el Jesús vivo. Entonces, yo creo que esto más que simplemente que te emocione un discurso, esto es conocer al Jesús vivo. Claro. ¿No? Ahora, es muy interesante lo que tú dices, porque y déjame aclarar esto, porque si no va a quedar como que estoy yendo en contra de las emociones. No, porque el Evangelio enternece el corazón. Claro. Y Jesús dice, yo te cambiaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Esto es sentirnos enternecidos por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y cuando tú empiezas a mirar a Jesús, te sientes enternecido por lo que Él hizo. Y si sientes emoción y lloras, por eso está bien. El problema es cuando nosotros salimos de acá y volvemos a decimos, el Señor en el sermón me puso un corazón de carne, pero salgo de acá mi corazón de piedra y me lo pongo otra vez. Ese es el problema, ¿no? Sí. Cuando nosotros solamente sentimos emoción por un instante, pero después cuando volvemos a la normalidad, volvemos a nuestra vida habitual. Y eso es lo que no está bien, ¿no? Sí, exactamente. Sino mantenernos en ese caminar, sentirnos enternecidos por lo que... Por eso Elena White dice, nosotros debiéramos pasar 1 hora cada día meditando en las instancias finales de la vida de Jesús. Porque eso enternece nuestro corazón, ver lo que Jesús padeció, ¿no? lo que Jesús sufrió, contemplar todo eso. Sí. Tiene que ablandar nuestro corazón, si no... Y cuando conoces realmente a Jesús en ese sentido, no te queda otra que enamorarte de Él, ¿no? Yo creo que esa es la agua viva y me recuerda mucho a Pedro y a los discípulos cuando muchos seguidores oyentes de Jesús lo abandonaron porque era muy pesada su teología, por decirlo así. Y Jesús mira a los discípulos y dice, bueno, ustedes también, adelante, ¿no? Y ahí las palabras de Pedro también me gustan mucho cuando dice, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, yo creo que eso, cada vez que yo pienso en mi caminar con Cristo, en mi llamado, y hay momentos en donde uno se desanima, ¿no? Y dice, bueno, hasta aquí nomás llegué, o tengo que desistir, o momentos de lucha, y cada vez resuena eso, o sea, ¿y a dónde más voy a ir? O sea, conocí a Jesús, lo conocí todo, es la agua viva, no voy a encontrar esto en ningún otro lugar, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que también tienes que experimentar y beber tú, ¿no? Yo quisiera quizás ir ya a la parte final, porque es interesante que Jesús no se revela como Mesías hasta prácticamente al final de su ministerio, con muy poquitas ocasiones, pero esta es una ocasión que Él fue claro, ¿no? Sí. Imagínate, ¿a quién? ¿No? A una mujer con un pasado dudoso, samaritana, y o sea, un montón de cosas en contra, ¿no? Y acá, digamos, algunos teólogos ven una revelación progresiva de parte de Jesús, ¿no? Primero Jesús se revela como agua de vida, ¿no? Los versículos allí, versículo 10, versículo 13, versículo 14. Después viene una revelación donde Jesús se revela, podríamos decir, como profeta, ¿no? Cuando le dice, sí, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y entonces le dice en el versículo 19, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sí? Hay una revelación de parte de Jesús como profeta también, pero después viene la revelación
el clímax de la revelación de Jesús a esta mujer, claro, que es cuando en el versículo 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y entonces Él le dice: yo soy el Mesías, que habla contigo, ¿no? claro. Yo soy el que habla contigo, ¿no? Y aquí aparece una de esas frases, que las cuales, de paso, uno de los sermones que yo prediqué en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo soy el Mesías. Y es de alguna manera, podríamos decir, el clímax de la revelación que ahora Jesús le está haciendo a esta mujer. Primero le presenta: yo soy el agua de vida, yo soy un profeta, ¿sí? que profetizo, que da mensaje, pero no soy solo profeta. Porque Jesús decía: ¿quién dicen que soy? Y yo decía: bueno, dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que resucitó, que eres Elías. Sí, pero Jesús no era solo, claro, era claro. eso también, pero no era solo eso, y eso no era lo más importante. Lo más importante es que Él era y es el Mesías, el Cristo, Mesías, el ungido, ¿no? Correcto. Y así es como se revela también en esa revelación progresiva. Sí, interesante, esta mujer, ¿no? Interesante cómo, y quizás eso también es, nosotros también Jesús puede ser, porque a veces cuando hablamos de tener un encuentro con Jesús y todo, a veces pensamos que es un momento, ¿no? Como decir, bueno, yo necesito ese encuentro y lo busco como algo puntual. Pero puede ser que también Jesús se revela a nosotros también así, ¿no? Como de distintas maneras, dependiendo de la etapa en la cual estamos viviendo, y que Él va trabajando con nosotros cada vez más, ¿no? De distintas formas nos conquista, y creo que eso también lo hace así. Y mira, yo quisiera, bueno, muy interesante eso que Jesús se revela como Mesías al final. Y quizás a un punto que no hablamos y lo podemos ahí para ir cerrando toda esta información que hemos dado a esta historia, ¿no? Qué interesante cuando la mujer le pregunta: ¿y dónde adorar, no? En el monte que adoran los samaritanos, o allá, ¿y dónde? Y Jesús le dice las palabras que muchas veces nosotros hemos escuchado, ¿no? No es ni aquí ni allá, ¿no? Es en espíritu y en verdad. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, no? ¿Cuántas veces nosotros limitamos el lugar de adoración, o que incluso somos nosotros los jueces de decir, bueno, aquí sucede la presencia de Dios, pero allá no? Y hoy también hay mucha división en el cristianismo, ¿no? No hablo solamente de la iglesia adventista, sino que en el cristianismo en general hay muchas divisiones, ¿no? Y puede ser que nos peleamos por cosas parecidas, ¿no? Porque como tú dijiste, o sea, los samaritanos tenían muchas costumbres que quizás no estaban bien, ¿no? Pero también por otro lado, los judíos que podían tener la verdad, también había muchas prácticas que no estaban correctas, la soberbia, el orgullo que muchas veces da el tener la verdad. Y muchas veces nosotros también actuamos igual, ¿no? Siendo como iglesia que hemos conocido ciertas verdades, también decimos, bueno, aquí está la presencia de Dios y no está allá, ¿no? En esta denominación no, y aquí tienen que todos hacerse adventistas y bla, bla, bla. Y como que tenemos un cartel también, etiquetas, y no tenemos el pensamiento que tenía Jesús, que iba más allá de las etiquetas, más allá de que este era samaritano o era judío. Jesús iba mucho más allá. Entonces creo que nosotros también, esas palabras de Jesús resuenan mucho, en espíritu y en verdad. O sea, aquí no limites dónde puedes adorar, o no limites la adoración de Dios en cuatro paredes, en las paredes de tu denominación. Si tú adoras a Dios, al Dios que es espíritu, lo puedes adorar en todo lugar, porque Él está en todo lugar. Toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Solo asegúrate de hacerlo en espíritu y en verdad, ¿no? Y ahí hay dos cosas súper importantes. A veces, bueno, lo hacemos en espíritu, ¿no? Que tiene que ver con algo espiritual. Estamos adorando a Dios, tiene que ver con mi espíritu. Pero la verdad también es interesante. O sea, para mí también verdad es hacerlo de manera honesta. Cuando yo adoro y no hay verdad en mí, o sea, no estoy adorando con una sinceridad. No hay una máscara. No, exacto. O sea, muchas veces sí, nos pasa eso, ¿no? Y cuanto más tiempo nosotros estamos en la iglesia, pareciera como que tenemos más conocimiento, porque decimos, no, yo estoy tantos años, tengo y tantos años de cierto liderazgo, cierta función en la iglesia, y como que la máscara se va endureciendo más, ¿no? Se va pegando más. Se va pegando más, claro. Y nos es más difícil venir delante del Señor en espíritu y en verdad. Y eso es a lo que Jesús se refiere en espíritu y verdad. La verdad se refiere a la verdad de la palabra. Yo soy, dijo Él, yo soy la verdad. Sí. ¿Sí?
Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él. No un cuerpo de doctrinas o de creencias fundamentales de las iglesias. Decir, ¿cuál es la verdad? No, el cuerpo de las 28 creencias fundamentales, las 6 doctrinas que la iglesia adventista tiene, esa es la verdad. No, la verdad es Cristo. Todas esas creencias fundamentales que la iglesia tiene, que la iglesia adventista tiene, gracias a Dios que están basadas en esa verdad que es Cristo. Pero si yo solamente centro mi atención en eso y no miro todo lo que tiene que ver, porque las creencias fundamentales en sí hasta podrían ser consideradas de alguna manera como una letra fría, ¿no? ¿Sí? Aún los mandamientos pueden ser considerados una letra fría si yo no lo miro a través del vidrio que es el mismo Señor Jesucristo. Wow. Y entonces empiezo a comprender verdaderamente cuál es el significado de eso. Sí. Y se me amplía mucho más, porque el Evangelio dice, no matarás. Bueno, yo no le puse el revólver a nadie en la cabeza y no lo gatillé. Sí, pero tú puedes matar con la indiferencia. Tú puedes matar con tus palabras. Tú puedes matar con una crítica. ¿Sí? ¿Cuántas personas se han visto dañadas y su dignidad se ha muerto porque nosotros estuvimos hablando mal? Y eso no matarás acaso. Claro. También podría entrar dentro del falso testimonio, si es mentira, pero tal vez decimos, no, pero yo no dije ninguna mentira. Pero tal vez tú no dijiste eso mintiendo porque es verdad lo que dijiste de aquella persona. Pero estuviste hablando y colocando el dedo acusador, y eso es no matar. Entonces, cuando yo empiezo a entender ahora a través de Cristo, mi entendimiento se amplía y se abre mucho más a todo eso, ¿no? Sí. Y entonces empiezo a entender que la palabra del Señor, eso es adorar en espíritu y en verdad. Que mi máscara se caiga, que yo diga, Señor, yo soy un necesitado de ti pleno. O sea, mi vida no sirve absolutamente de nada si no es a través de ti. Cuando yo empiezo a decir, no, si yo tengo grandes influencias o por lo que yo hice a lo largo de la vida no me merezco absolutamente nada, ¿no? Claro. Todo mi merecimiento es a través de lo que Jesucristo hizo por mí, ¿no? Creo que podemos quedarnos con eso, pastor. A través de Cristo, me encantó eso. Cuando pensaba en Cristo como la puerta, no es solamente donde yo puedo entrar y encontrar salvación, sino que también es yo salgo hacia el mundo a través de Cristo. Yo hago las cosas a través de Cristo. Yo hablo, yo leo, yo estudio, todo a través de la puerta que es Cristo. Nada es sin Cristo. Entonces creo yo que cuando tenemos ese encuentro que la mujer samaritana tuvo con Cristo, vamos a cambiar, vamos a ser distintos y vamos a hacer testimonio. Y quizás la invitación ahora para ustedes también, cuando tienes un encuentro con Cristo y empiezas a hacer todo a través de Él, eres testimonio para las naciones, ¿no? O sea, afírmate porque Dios te puede empezar a usar de maneras extraordinarias. Esta mujer termina este encuentro y se va y le empieza a contar a todos sus amigos, vecinos, el pueblo samaritano al final, ¿no? Conocen de Jesús. Después Jesús habla ahí, dice, ahora lo escuchamos y es verdad y creemos en Él. O sea, ella preparó todo el terreno para que muchos aceptaran a Jesús, ¿no? El versículo 42 es el versículo clave, por eso está puesto como versículo de memoria. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él, dice el versículo 41, cuando vienen ahora, después de haber escuchado a la mujer lo que les contó, ahora ellos vienen para escuchar por ellos mismos lo que es Jesús. Sí. Y acá está el testimonio, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo hacer? Hace poco alguien me preguntaba, pastor, ¿cómo hago para llevar un alma en los pies de Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero aprender a dar estudio bíblico. Entonces yo le dije, mira, está bueno, claro, tenemos que aprender, tenemos que saber dar testimonio de las verdades bíblicas, pero lo primero que tenemos que hacer, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo en tu vida. Claro. Y punto. Sí. Cuando nosotros comenzamos a contarle a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y somos fiel testimonio de que el Señor nos ha transformado. Si yo sigo siendo igual que hace 15 años, 20 años, sigo siendo un viejo gruñón y peleador y maltratador, poco testimonio tenemos ahí, ¿no? Poco testimonio, ¿no? Claro. Pero si yo doy fe, digamos, con mi accionar a los que están a mi alrededor,
¿sí? Mis vecinos, mi familia, de que mi vida ha sido transformada. Antes era de una manera, pero ahora soy de esta. Ahora el Señor me ha transformado. Y eso fue lo que la mujer comenzó a hacer, ahora venir y contarle, decirle, miren, yo he visto al Mesías, vine y Él me comenzó a contar. Y entonces los hace venir, y dice el versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de Él, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Pero mira qué interesante que, o sea, ya no creemos solo por ti, o sea, a ella ya la habían creído. Sí. Ahora solamente tenían otro argumento más que era directamente con Jesús, pero ya muchos habían creído por su testimonio. Ese es el poder del Evangelio, ¿no? Testimonio, ¿no? Que Dios te ayude, que nos ayude a todos a poder vivir esto que vivió esta mujer, ser testimonio vivo de su amor, y la única forma es beber de esa agua viva. Así que Dios te pueda dar hoy de esa agua viva y que poco a poco puedas tener una relación a tal punto que nunca más vuelvas a tener sed, que nunca más vuelvas a sentirte vacío o vacía, porque está Jesús viviendo en ti. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Saludos. Atento a Comunidad en Estudio. Saludos. Chao, chao.